Hola, hola, vamos a terminar el capítulo del día de hoy. El capítulo de hoy va a tratar sobre aplicar, bueno, estos métodos, estos remedios, esta forma que nos dan los autores que son profesionales, que están justo al final, después de todo el libro, van a poder observar todos los, dónde están especializados, que son profesores, son personas que están dedicadas plenamente a psicología infantil, así que sus métodos están recomprobados y adicional aplicado también a sus pacientes, y por ello han citado en el último capítulo algunos de los escenarios que son los más comunes que suelen preguntar, como por ejemplo, cómo hago que mi hijo vaya a dormir, cómo ayudo a mi hijo que es adolescente y está mintiendo, cómo ayudo a mi hijo a pasar por quizás esta adversidad, por pasar por este problema. Entonces, el día de hoy vamos a hablar con los problemas y vamos a irlos formando, ¿sí? Entonces, vamos a recordar, porque sé que algunas personas entraron al primer, a unos capítulos y a otros no. Entonces, el capítulo final trata de emplear o ejecutar estas dos técnicas, sobre todo, que es el rastreador de problemas y el Stop SP-SPA, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? El rastreador de problemas es un formulario, que les voy a hacer un contexto, es un formulario, es un tipo cuestionario que te permite saber qué exactamente o qué, cómo preguntar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces le digo, Eri, ¿cómo te fue? Y Eri puede decir bien, pero como que no sé exactamente qué pasó, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Entonces, para poder que mi hijo me explique este problema, para poder rastrear el problema, necesito tener ciertas pautas. Y este capítulo habla muchos ejemplos, los vamos a trabajar y vamos a recordarlos, ¿ok? Uno de ellos lo pueden aplicar. ¿Dónde puedo aplicar este rastreador de problemas? En el colegio. Si eres maestra, si eres maestro, si eres psicólogo, puedes utilizarlo en tu consulta, puedes utilizarlo también con el alumno, y si eres padre, también lo puedes utilizar en casa. Entonces, este rastreador de problemas tiene como que un tipo cuestionario que le va a ayudar al niño. ¿Qué sucede antes de empezar? Si mi hijo aún no escribe, si mi hijo todavía no logra hacerlo, puedo dejar las preguntas, pero también puedo hacer que trate de dibujar, ¿sí? Que el dibujo me cuente. Cuando digo el dibujo me cuente, no quiere decir que voy a criticar si el dibujo está mal, ¿sí? Me voy a enfocar en que me explique qué es lo que sucede. ¿Dónde tuvo lugar el problema? ¿Sí? ¿Dónde tuvo lugar? Por ejemplo, si fue en el autobús, si fue en la casa, si fue en el vestíbulo, si fue en el patio, si fue en el parque, si fue en la escuela, si fue mientras estaban comiendo, en la comida. Entonces, puede tener esas opciones y subrayar. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Me fastidiaron, me hicieron daño, me lastimaron, me maldijeron, me insultaron, me escupieron. Entonces, el niño va aterrizando. Cuando yo le hago que el niño escriba este cuestionario, este formulario, primero el niño va a tratar de pensar qué sucedió. Y para que haga este proceso, tiene que evocar a su parte frontal, a su hemisferio superior. Necesita sí o sí a sus lóbulos frontales, pero dije hemisferio superior, a sus lóbulos frontales, y por eso, para poderlo razonar, entonces pasa de la emocionalidad, pasa a entender, razonar en el hemisferio derecho, decirle, ok, hagamos clic y vamos viendo qué pasó. ¿Qué fue el causante? ¿Sí? Yo cómo me sentí. Este formato que les estoy diciendo, se los estoy proporcionando, también me va a servir para los problemas que vamos a mencionar, que Eri me va a ayudar diciéndome los problemas que están en el capítulo final, y lo vamos a ir haciendo como un trabajo práctico para que lo utilicemos y aterricemos en casa, ¿ok? ¿Cómo fue mi reacción? ¿Sí? Por ejemplo, yo me sentí enojada, me sentí frustrada, me sentí ofendida, me sentí marginado. ¿Cómo se sintió el niño? Me sentí avergonzado, me sentí asustado, me sentí mezquino, me sentí rabioso, me sentí triste, me sentí incómodo. ¿Cómo me sentí? Entonces, el niño, ok, va a escoger estas opciones y va a poner allí. Y si es que ninguna de las opciones de cómo se sintió, puede escribirlo, ¿sí? ¿Cómo fue su reacción? Pegarle, morderle, hacerle daño, hacerle que pase mal. Y el niño va a ir poniendo, ¿sí? Y si es que tampoco está ahí, lo puede escribir. Luego, ¿qué le parece? O sea,
¿qué le pareció a él su reacción? ¿Le pareció bien? ¿Le pareció mal? ¿Le pareció más o menos? ¿Le pareció bien lo que hizo? ¿Y qué le pareció negativo de lo que hizo? ¿Sí? Entonces me va a decir, es todo un cuestionario. Si es un cuestionario, si ustedes, eso ya es opcional, si ustedes lo sesgan más, lo ponen con opciones para que el niño no escriba tanto, el niño también puede decirles, ustedes pueden imprimir y tenerlos en casa. ¿Cuándo sirve? Sirve mucho para mediar problemas entre hermanos también. ¿Por qué? Porque cuando son niños y a veces siempre están con la queja, pueden hacer su formulario, y ustedes me van a decir al principio, no van a querer, pero ustedes no saben el paso tan grande que hacen al hacer que este niño, en medio de un conflicto, busque su papel. Y aquí van a haber dos cosas. El niño va a buscar llenar el papel muchas veces por hacerlo daño, por acusar, ¿sí? Pero cuando comience a tener las opciones, puede que comience a razonar el rato que está poniendo cómo se sintió y pueda observar. Entonces, aunque su intención puede hacer que acusarlo con su mamá y Gis acusarlo respectivamente para que le hablen, el rato que comienza a describir, ya les voy a decir qué tiene de bueno que lo haga mal, porque eso es interesante, tiene que hacerlo mal. Y ustedes me van a decir, ¿por qué tiene que hacerlo mal? Ya les voy a decir por qué. Entonces, yo voy a leer todo, ¿no? ¿Cuál sería mi próxima reacción? Busco solución. O sea, él dice, ok, me sentí así, ¿cómo se sintió? Este es un formato que lo pueden usar en la escuela, ¿no? Pero también hay otro que me gusta, que también está súper chévere, este otro formato, me encanta porque es como para niños más peques, de 5, 4, 5, el otro era como de 6, 7, 8, así, un poquito hasta más grandes incluso. Este formato del rastreador de problemas lo que hace es, claro, identifico cómo me sentí, cómo reaccioné, dónde sucedió, mi reacción fue buena, fue mala, qué sentí con mi reacción y cómo el otro se sintió, ¿sí? Este rastreador de problemas es súper completo porque incluso lo puedo usar hasta con adultos. Si yo trabajo con un grupo de personas, puedo también tener un rastreador de problemas porque es súper clave cómo te ayuda a identificar despacito qué fue lo que sucedió y sobre todo porque a veces tenemos la cultura de la queja y no de la solución. Este cuestionario, este rastreador de problemas es tan clave porque ayuda a que el niño busque una solución al final, ¿ok? Y que describa su sentimiento. Entonces, vamos con el segundo rastreador de problemas que me fascina. En este rastreador ustedes pueden poner su nombre, el niño pone el nombre, la fecha. Si ustedes quieren hacer una carpeta con rastreadores de problemas, lo pueden hacer. Esto es como a ustedes se les ocurra y la creatividad que le pongan, ¿no? ¿Dónde estabas? En casa, por ejemplo. ¿Qué sucedió? Juanita se burló de mí. ¿Quién más estuvo involucrado? Nadie. Puede que hayan más involucrados, ¿sí? Esto también sirve como para algo de bullying y todo esto. Me parece cool. ¿Cómo actuaste tú? Le di una patada, ¿no? Este es un ejemplo. ¿Cómo actuaron las demás personas implicadas? Se burlaron de mí, por ejemplo. A los niños les cuesta un mundo, les cuesta un montón ver la otra cara, reconocer cómo está el otro. El otro puede estar enojado y le cuesta ver la cara de la otra persona. Entonces, cuando tú le preguntas cómo actuó la otra persona, cómo actuó el resto de personas involucradas, haces que comience a ver su cara, su cuerpo, ¿sí? Eso es un proceso muy largo y a los niños, lo digo por experiencia, he observado que a Caleb aún le falta un montón. Practicamos todo el tiempo con esto de las caras y todo, pero cuando otro niño se enoja, ya se está poniendo rabioso, está ya enfurecido, le cuesta observar que el otro le está mandando señales de que pare. Entonces, este rastreador de problemas funciona súper chévere. Ahora dice, ¿qué sentimientos experimentaste? ¿Sí? ¿Qué sentimiento experimentaron las otras personas? Sí, o yo estaba enojado, por ejemplo, ellos sintieron furia y los otros simplemente sintieron ganas de molestar, puede ser una respuesta. ¿Cómo crees que fue tu comportamiento, no? Y ahí viene como para encerrar en casillas, dice, malo, no muy bueno, correcto, bueno, estupendo. ¿Hasta qué punto estabas enfadado? Este es clave, ¿hasta qué punto estabas enfadado? ¿Ustedes han identificado hasta qué punto estaban enfadadas? Estaba como loco,
estaba muy enojada, estaba bastante enojada, poco enojado, en absoluto no estaba enojado. ¿Qué otras cosas podrías haber hecho? ¿Sí? ¿Y qué podrías haber hecho para solucionar el problema o para evitarlo en el futuro? Nada. Esto es clave. Bueno, les vengo diciendo que todo es clave, pero es que amo este método, me gusta mucho. Trato de memorizarlo, aunque a veces me falta, pero sí necesito imprimirlo y se lo sugiero, imprímanlo ustedes también. Pero te dice algo, ese niño dice que no sabía cómo hacerlo, o sea, no tiene una idea de cómo hacerlo. ¿Sabes lo que te está diciendo en este momento? Cuando te dice que lo hace mal. Te responde nada, es honesto. No tiene las herramientas de este niño, no sabe qué hacer para la próxima vez. ¿Qué emoción se trató aquí? Alguien que me levante la mano, se active el micrófono, o si no, él iba a responder. ¿Alguien por allí? Déjenme ver los micrófonos, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué emoción crees que detonó esto que estaba sucediendo, Eri? ¿O qué emoción nos narra aquí? El enojo. El enojo, la ira, ¿cierto? Entonces, este niño estaba con ira. Y cuando les dice ustedes le preguntan, ¿qué puedo hacer para la próxima vez? Les dicen nada. No lo hace por molestar, no lo hace por fastidiar, lo hace honestamente, no sabe qué hacer. ¿Sí? Entonces, este rastreador de problema, primero hizo que el niño haga una validación, se dio cuenta de qué emoción pasó, narró lo que sucedía, aterrizó el problema a su entorno, a las personas involucradas, al personaje, al suceso, y a ustedes ya les da más claro que no fue solo que me lo pateé, ¿sí? Aquí hay algo más. ¿Qué es lo que hay más? Nos dice, no tiene habilidades para manejar la ira y no sabe qué hacer la próxima vez. Y como no sabe qué hacer, si yo lo sermoneo, no funciona. Entonces necesito ayudarle a darle herramientas para esta emoción. ¿Ok? ¿Qué les pareció este rastreador de problemas? ¿Me mandan corazón o les genera dudas? ¿Utilizable o no utilizable? La idea es aprenderlo. Bueno, lo imprimimos y nos lo aprendemos. Entonces, cuando se dé una situación, lo aplicamos. Exacto. Así. Puede ser dos cosas. Por ejemplo, si no estás en casa, puedes llevar y pasas mucho en el carro. Puedes tener un rastreador de problemas en plasticado. Yo sugiero que sea en plasticado. ¿Por qué? Porque a veces es más rápido el borrar y ese mismo, pero en cambio si se me acaba y no lo emplastiqué, ya no le puedo hacer reutilizar o tacharle, entonces no, mejor como que ahí. Y como les decía, a mí me ha estado costando el aprendérmelo de memoria, así que yo sí les sugiero que lo imprimamos y lo trabajemos como que para que nos pueda servir. Y adicional, los niños van a tener este formato. Este caso también, como los autores utilizan y hacen consulta, lo han sugerido también a sus pacientes, a sus familias que son pacientes, obviamente, y estas familias lo que han hecho también es que, por ejemplo, cuando le llamaba antes, no sé, Caleb le llamaba y su hermanita cada rato a la mamá y le decían el problema, solo quejarse, ella les mandaba impreso por fax, les mandaba que impriman su ¿cómo se llama? Y cuando ella ya llegaba, tenía varias, pero a veces ya esa queja constante disminuía porque tenían que llenar su formulario. Entonces hablaban y ya iba como más estructurado qué exactamente pasó, porque a los niños no lo hacen como porque quieren fastidiar, sino porque no saben cómo. A veces incluso los adultos, narrando una cosa, narramos otra y narramos otra, porque tenemos muchas ideas. Entonces los niños también, es que me pegó, pero no observé. Entonces cuando ya le dice la siguiente, el cuestionario decía que me va a preguntar quién no más. Entonces, miren lo que hace. Y el cuestionario dice que me va a preguntar qué hacía. Más o menos como la comprensión lectora. Entonces el niño dice, ay, es que hay un cuestionario, voy a prestar atención porque me va a preguntar, ¿cierto? Y eso nos pasa a todos. Díganme que la profesora que tomaba, no sé si les pasó, la profe que tomaba examen al final de la clase. Ese rato mismo. Entonces tenía todo el mundo anotando por si acaso vaya a tomar eso, ¿cierto? Entonces hay una conciencia. El cuestionario hace despertar esta conciencia de escribir y también aterrizar a los padres
la habilidad que falta. Si a alguien más le hace sentido, le gustó, me avisa. Pueden levantar su manita. ¿Ok? Ahora sí. Una vez que ya les quedó duda, no les quedó duda, ¿no? Hable muy rápido. Ok. Vamos con los problemas de las páginas 217. Ajá. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasa a la mayoría es que las parejas no nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? O que mi esposo no hace crianza respetuosa y yo sí la hago. O mi esposa hace crianza respetuosa, digo al revés, o mi esposo la hace y yo no la hago, por ejemplo. O también somos separados y yo vivo sola y cuando pasa esto de que mi hijo o mi hija se va el fin de semana a la casa de su papá, probablemente no va a haber a este tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que puede suceder es que yo trate de pelear con mi pareja o con mi expareja porque tenemos un choque en esta crianza, ¿cierto? Este método lo pueden utilizar el rastreador de problemas o el Stop SP-SPA. El rastreador de problemas va a decir en dónde sucedió el problema. Probablemente sucedió cuando se va, por ejemplo, de vacaciones. Cuando se va de vacaciones el niño, la niña, ¿qué sucedió? Entonces, sucedió tal o cual cosa. Papá, no sé, papá se burló de mí, papá se burla de mí, o cosas de estas, ¿no? Entonces, ¿quién fue el causante? Papá. Yo me sentí avergonzada, por ejemplo, y mi reacción fue gritarle a mi papá, por ejemplo. Me pareció positiva mi reacción, el decírsela. El niño me puede decir, yo reaccioné bien, mamá, porque no me quedé callada. Pero una reacción negativa puede ser el hecho de que él gritó. Y cuando digo puede ser, es que no tienen que identificar. O sea, no quiero que ustedes crean que este cuestionario es para verificar que también lo hace. No. Este cuestionario lo que les va a permitir, depende cómo ustedes enfoquen, les voy a pasar los dos, ¿cómo se llama? Los dos rastreadores de problemas y también el Stop SP-SPA. El punto es que el niño lo exprese, incluso si al principio les dice que no sabe cómo hacerlo, ¿sí? ¿Cómo fue mi reacción? Mi reacción, pueden decir incluso que mi reacción fue buena al pegarle, entonces yo luego lo voy a redireccionar, pero voy a dejar que conteste absolutamente todo lo que él cree, ¿ok? ¿Cuál será mi reacción la próxima vez? ¿Sí? Entonces, yo también puedo incluirme en esta reacción la próxima vez, es decirle a papá, vamos a decirle en conjunto, que no nos gusta que se burle de nosotros y que preferiríamos que haga bromas de otro tipo, por ejemplo. ¿Ok? No sé si ustedes tienen dudas hasta ahí. ¿No? ¿Sí? Por ahí. Eri, ¿algo nos quieres comentar? No, sí. Estaba pensando en ese formulario, bueno, en ese rastreador de problemas. Se los compartes la pantalla y le toman una escucha. Claro que sí. ¿Les parece si les comparto pantalla? Ahí lo pueden ver. Sí, ¿no? Ah, ok, mejor acá, ¿cierto? De aquí. Me parece que ahí. Ahí le toman una captura. Me avisan. Mira que justo se le quedó en el otro. Ah, sí está ahí. El otro. No. ¿Ya le tomaron la captura o prefieren que se las mantenga así? Me avisan. Sí, que se las tengo o le capturan. No sé si alguien me dice algo. ¿Qué les resulta mejor? ¿Quieren que se las tenga ahí el rastreador de problemas? Ah, no sé. Dijeron listo. Ok. Puedes pasarnos por el chat. Sí, les puedo pasar también por el chat.
O sea, era como para poderlo ir resolviendo y bajo eso ir analizando claro que sí, los problemas que vamos a tener. Otro problema que que teníamos para ahorita, bueno, era lo de la agenda. Este está súper cool, dice. Aquí en la 220. A ver, por ejemplo, déjenme que le minimice esto, ¿ok? Ahí estaré bien. Dice, nos peleamos, aquí hay un problema. Los deberes siempre deben suponer una batalla. ¿Quién pelea por los deberes? Nos peleamos prácticamente todos los días sobre el tema de los deberes de nuestros hijos. Evitan hacerlos, los hacen a último momento o de manera descuidada hasta que intervenimos y estructuramos su tiempo. Pero ello implica complicaciones, gritos y además nuestros hijos tienen entre 13, 9 y 7 años. Son 3 hijos. Estamos preocupados especialmente por el futuro. ¿Qué podemos hacer al respecto? Es que los deberes siempre deben suponer una batalla. Ya. Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí lo podemos resolver. ¿En dónde sucede? Sucede en la casa, ¿cierto? ¿Por qué sucede? No lo van a saber. ¿Por qué sucede este tipo de problemas? Cuando los hijos tienen el rastreador de problemas, pueden localizar que, por ejemplo, están dejando sus deberes porque quizás no entendieron algo bien. En el rastreador de problemas puede identificar que el de 13, quizás las matemáticas le resultan más difícil. Quizás el de 7 tiene otro tipo de problema, simplemente no hay un horario o una rutina establecida para la hora en la que tiene que hacer sus deberes. Y aquí nos proporciona una técnica chévere que es el ticket para los privilegios. No es un chantaje, es un ticket. ¿Qué quiere decir un ticket de entrada? Un ticket de entrada es, ok, son los requisitos, tú pagas para poder ir a la función del cine, ¿cierto? Si tú no compraste tu entrada, no pagaste tu entrada, no puedes ingresar. Entonces nos dicen, ok, puede ser que los chicos no estén motivados por su futuro, puede ser que los chicos no les guste su materia, puede ser que los chicos no les guste tu horario, el horario que establecieron, pero también hay un ticket que sea los privilegios. O sea, primero hacemos las tareas y luego vamos a poder, con ese requisito cumplido, vamos a poder ver la televisión, quizás tenemos el otro privilegio de ver 30 minutos, no sé, de consola o 30 minutos de celular, no sé cuáles sean los acuerdos. Recordamos que en este momento no me estoy contradiciendo porque son edades de 7, 9 y 13, ¿sí? Los psicólogos, los neuropsicólogos, la mayoría de los profesionales de la salud, tanto física como emocional, prohíben pantallas hasta los 6 años, ¿ok? Entonces, cuando yo digo los tiempos y estructuras para este caso puntual y que las personas del libro lo proporcionen, este ticket de entrada para sus privilegios, obviamente están contemplados en edades superiores a los 6 años. Así que no hay nada de malo de que si la familia como tal tiene un horario de consola, un horario de televisión de 30 minutos, no hay lío, ¿sí? Entonces, el rastreador de problemas lo que hace es permitirle también al niño que probablemente identificar qué tareas le causan dificultad. Sí, puede ser que de escritura le cause mayor dificultad, o puede ser que no ordena, no prioriza, y por eso sus logros académicos al final del parcial, del semestre, de lo que sea, se ven afectados. ¿Por qué? Porque probablemente no tiene buena comprensión lectora. ¿Por qué? Entonces en el rastreo de problemas yo voy a saber por qué el niño no está haciendo esta tarea. ¿Qué le está resultando? Entonces cuando veo que la habilidad que le está faltando, yo voy a poder permitir, porque por ejemplo, si un niño me dice, es que no me gustan las matemáticas, probablemente es que allí yo pueda ver el tema y se quedó estancado porque no sabía esta tarea de matemáticas, ¿sí? Entonces, lo importante del rastreo de problemas es que aterriza. Los papás solemos ser muy exagerados y decimos,
es que siempre, siempre, siempre hace tal cosa. Y creo que capaz que lo hizo una vez por semana o probablemente no fue el mismo día, pero como ya los englobo a los tres y englobo como que todos tres son un problema para las tareas, es como por predicción tiene que suceder. Si yo pienso en mi cerebro que va a pasar algo, entonces estoy esperando que si no es el problema con el uno, es el problema con el otro, con el otro. Y en su caso tiene 3 hijos que están recibiendo instrucción formal. Obviamente, eso también va a hacer que desde que se sienten ya vayan con poco interés, ¿cierto? No sé si a alguien le sirvió, le hizo sentido el hecho del ticket de privilegios, ¿no? A mí me encantó. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a controlar su ira? Mi hijo tiene 11 años. Últimamente me he percatado que en casa se oyen muchos más gritos y que en ocasiones le pega a su hermano. Con sus amigos se enzarza en discusiones e incluso en peleas, y en especial cuando practica deportes. ¿Cómo puedo ayudarlo a controlar su ira? ¿Se acordaban de las huellas emocionales? Cada uno tenemos una huella diferente, ¿cierto? No todos nos enojamos por lo mismo, no todos reaccionamos y no todo nuestro cuerpo siempre en la cara muestra nuestro enojo. A veces puede ser solo sudor y yo diga que, o sea, que no está pasando nada y estoy nervioso. Entonces, esta inteligencia emocional también se practica con este rastreador de problemas. ¿Por qué? Porque te pregunta cómo te sentiste, ¿cierto? Y el niño comienza a identificar en dónde o qué es lo que detona su ira, ¿sí? ¿Cuáles fueron los detonantes? En este de aquí tenemos 2 alternativas. Podemos utilizar el rastreador de problemas, que es el que les mandé, o podemos utilizar el método del Stop SP-SPA. A mí en lo personal, a mí me gustaría utilizar el Stop SP-SPA. ¿Sí? Les voy a compartir este de acá. Dejar de compartir y les comparto otra vez. ¿Okay? ¿Se puede ver? Me mandan corazón si se puede ver. Entonces, los sentimientos que estimulan a actuar de esta manera. ¿Qué sentimiento sería? La ira, ¿cierto? Tengo un problema cuando por ejemplo, le pegué a mi hermano. Entonces, el problema es que le pegó al hermano. Mi objetivo, me proporcionaría una guía. Mi objetivo es que cuando me enoje no lastime, por ejemplo. Puede decir, y los niños responden de estas maneras, porque yo estoy diciendo cosas lógicas, pero los niños te pueden responder de esta manera. Mi objetivo es que él desaparezca. Así no voy a enojarme más. Mi objetivo es que Willy deje de ser tan tonto. Mi objetivo es, y van a encontrar unos cuestionarios en un principio, y si quieren lo pueden guardar, atesorar y van a observar cómo va a ser un cuestionario así como que de llorar, y luego con el proceso van a encontrar cómo este cuestionario comienza a ser mucho más elocuente, pero con la constancia y la práctica, ¿cierto? ¿El objetivo cuál sería? Que él pueda respirar y pueda hacer otra actividad en vez de golpear, por ejemplo. Pienso en qué cosas puedo hacer. ¿Qué cosas puedes hacer cuando te enojas con tu hermano? Puedo salir a caminar, puedo ir al saltarín, puedo ir a abrazar a mi feeling body, por ejemplo, puedo ir a mi lugar seguro, puedo gritar en el cojín, puedo lanzar el cojín y pararme encima de él. ¿Qué puedo hacer? Preveo el resultado, ¿cierto? ¿Qué es prever el resultado? Es visionar, ¿cierto? Y luego este resultado que podría ser, por ejemplo, que si yo le pego a mi hermano, ¿qué creen que va a pasar? Que mi hermano me pegue, ¿cierto? Y selecciono la mejor solución. Entonces, una de las soluciones podría ser que yo, lo que hablaba, que yo del paseo, que yo salte, que yo hable con mamá, que yo le comente mi enojo, que yo le ponga un límite, pero sin gritos. Y de estas soluciones, por ejemplo, yo puedo decirle a mi hermano que no coja mis peluches, por ejemplo, o que no raye mis cuadernos, ¿cierto? Escojo la mejor solución, en el paso 6, y planteo cómo proceder. Me anticipo y practico y persevero. ¿Qué quiere decir? Que probablemente para que mi hermano menor de 3 años no coja mis cuadernos, si yo tengo 8 o 9, es ponerlo en un lugar más alto, por ejemplo. Esa hay una planeación, ¿sí?
Entonces, yo te voy a dejar quizás cosas que quiera compartir a la altura de mi ñaño y las otras las voy a poner en un lugar donde no las pueda coger. Entonces, miren, estas son ideas de una pelea entre hermanos, que quizás fue por un juguete, porque le rayó un cuaderno, y él puede plantear las soluciones, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que también se puede ser que se olvidó el cuaderno en la mesa. Entonces, no siempre le va a funcionar y necesita practicarlo. Advierto qué sucedió y a qué hora, y ahora qué. Entonces, la planeación y el aterrizarlo me va a ayudar. Si ustedes observan hasta ahora, este niño puede tomar unas decisiones, pero saber qué hacer. No sé, Eri, si te pasa que cuando le dices a un niño, le preguntas algo y dice, no sé. Sí. No sé, ¿por qué? Porque tampoco sabe qué responderte, ¿no? Y además tú tampoco sabes exactamente cómo preguntarle. Entonces, estos dos métodos, el rastreador de problemas y el Stop SP-SPA, lo que hace es permitirle al papá bajar la expectativa. Primero, no va a escuchar lo que él quiere, pero sí le van a dar la información que él necesita. Incluso si la información no es la que quiere escuchar. ¿Sí? Porque yo no siempre voy a querer escuchar que mi hijo en medio de la ira me diga, quiero que mi hermano desaparezca, hubiera querido que mejor no nazca. Probablemente la mayoría de los primeros cuestionarios, de las primeras interacciones con el Stop SP-SPA sean muy rudimentarias, sean con respuestas un poco absurdas, pero necesitan mucha práctica y perseverancia. ¿Ok? Hasta ahí no sé si avanzamos otro problema más. Si avanzamos otro problema más, por ejemplo, vamos con uno de estos. A ver, quieren, por ejemplo, bueno, les voy a dar dos opciones. Cuando los padres no se ponen de acuerdo sobre cómo educar a sus hijos, ese es uno. Puede ser un tiempo para hablar, un tiempo de apoyo. Y los viajes. Me encanta. Los viajes en coche me están volviendo loco. ¿Sí? El problema, cuando subimos al coche para ir a algún sitio, cualquiera pensaría que alguien se ha llevado a nuestros buenos chicos y nos los ha sustituido por alguna clase de monstruos. Es como si la civilización hubiera quedado olvidada. Todos son impaciencia, gritos, empujones y vaya lenguaje, se pelea sobre qué música poner, sobre quién ha rozado a quién, socorro. ¿Quién ha realizado viajes con más de un niño? ¿Por ahí alguien? ¿Sí? Ya. Sucede que los viajes con la mayoría de un niño, los niños están exhaustos, los niños necesitan saber a dónde van, los niños necesitan saber qué se va a hacer y los niños también necesitan un tiempo de estar separados, ¿ok? Que puede ser como unas pausas activas, un material que cada uno elija para poderlo llevar y trabajar. Yo sé que a veces cuando los viajes son cortos se nos olvida, pero cuando los viajes son largos, debemos de prever el llevar material para cada uno, porque va a haber un momento de disrupción en que cada uno esté cansado y en ese instante la amabilidad no va a contar mucho, ¿cierto? Entonces, el aburrimiento, los espacios cerrados, sofocarse, no tener un espacio personal. Quisiera que alguien por allí me comente, si desea, Eri, ¿cómo te sientes cuando estás ya así como que sofocada con una persona que es un viaje largo, un trayecto probablemente en el cual no puedes tener ni siquiera un momento en el que tú escuches tu propia música, sino que estés como a la expectativa de otra persona? Sí, pues resulta molesto, ¿no? Incluso cuando, o sea, recientemente nos pasó, íbamos en el autobús y aunque un señor tenía unos lugares atrás, pero el hecho de que estuviese tose, te incomoda, te preocupas por ti, por los que vienen a tu lado, por a qué hora vamos a llegar, o sea, se te hace eterno todo el camino que estamos tomando, o sea, realmente te afecta en muchos sentidos, bueno, entre que te desesperas, te llegas hasta sentir mal, no sé, te preocupas, más que nada, es fatal. Entonces, si ya van a tener varios niños, primero tienen que saber dos cosas. Su responsabilidad no es que la pasen bien, ¿sí?
A veces las mamás vamos creyendo de que no funcionó el viaje si se pelearon. Y vamos con la expectativa de que no peleen y en vez de con la expectativa de ir lo más relajados posibles, preveyendo que duerman temprano ese día, de preferencia que duerman temprano, de preferencia que cada uno lleve su juguetito, lleve, si tienen algún libro favorito, que ellos mismos cojan el libro que van a llevar, que ellos mismos cojan una actividad en la cual puedan escribir, rayar, hacer tachones, porque hay un momento en que necesitan mover su cuerpito, entonces si solo están leyendo probablemente ya hasta el libro les fastidie, entonces pueden llevar una actividad sensorial, algo que apretar, algo que aplastar, que de tal manera relajen y que ellos escojan, no les escojamos el material que van a llevar de viajes, ¿sí? Si un libro no les gusta, por ejemplo, si una consola, si un videojuego, lo que ustedes deseen, no les gusta por lo general antes, peor les va a gustar en ese momento, ¿cierto? Que ya están más aburridos y cansados. También no olviden otra cosa, pueden hacer con anterioridad, preguntarles qué música quisieran escuchar, ¿sí? Entonces, probablemente hay un conflicto, pero si yo sé que primero, no sé, Caleb y su hermana y Caleb y Jonah. Caleb y Jonah van a ir, entonces Caleb va a poner la música de ida y Jonah va a poner el de regreso, por ejemplo. Entonces, así saben los dos que hay un tiempo para escuchar y probablemente el rato que estén en ese conflicto van a poder trabajarlo de mejor manera, ¿sí? Entonces, el chiste en los coches o en los momentos es siempre hacer una pausa activa si es posible, que los niños se paren, que se levanten un rato, que parquen el carro un minuto. Y eso también va a hacer que el viaje sea más tolerable para todos, porque si queremos ir corriendo y bueno, por llegar rápido se nos olvida también que ellos, que llevamos niños y no llevamos adultos que necesitan pararse, sentarse, moverse. Eso lo podemos hacer. En las pausas activas ustedes pueden bajar a sus hijos, llevar un timer y hacer que un minuto que salten, por ejemplo, me funciona mucho y eso es cierto, me funciona un montón porque Caleb hace viajes desde muy pequeño y hemos hecho viajes largos, entonces llevamos el termómetro, el temporizador y salta, ¿no? Entonces eso también funciona para que drenen energía. Creo que ese es uno de los viajes que, o sea, uno de los problemas más comunes porque las personas que salen de vacaciones llevan a sus hijos de viaje y ya desde por sí antes de llegar al lugar ya van irritados, cansados, fastidiados, ¿cierto? Entonces no sé si les gustó, les pareció chévere la idea, pueden dejar sus sugerencias o algo por decir. Bueno, son las 8:22. No sé si alguien tiene algún tema que le gustaría aterrizarlo con SPSPA o con rastreador de problemas. ¿No? ¿Qué les pareció? Sobre todo la parte, bueno, a mí me gusta mucho la parte en que te deja como toda esa evidencia. O sea, tú como adulto en teoría deberías de recabar, o sea, tienes ya las herramientas como para analizar toda esa información que te están dejando los chicos y con eso planear soluciones, ¿no? O sea, muchas veces vivimos el día a día, se nos olvida lo que hicimos ayer, lo que pasó antier, y de esa forma, o sea, realmente estás teniendo como ciertas evidencias para conocerlos mejor, para revisar qué les interesa, cómo puedes llegar a que ellos logren sus objetivos y al mismo tiempo tú también estás aplicando técnicas que quizá contigo no las habías aplicado, ¿no? O sea, muchas veces tenemos problemas con la pareja, en el trabajo, lo que sea, con quienes ni siquiera son tus hijos. Y creo que esta parte de que, aunque sean cuestionarios sencillos o aplicados a niños, te da muchas ideas de cómo tú las puedes aplicar tanto en tu vida personal, laboral, profesional, pero sobre todo cuando ya lo estás aplicando aquí con los niños, pues, o sea, bien, o sea, les estás dando herramientas para justo alcanzar esa inteligencia emocional, de conocerse también a ellos, de saber qué les causa esos sentimientos, pero sobre todo de buscar la solución a eso, ¿no? De cómo llego, entonces, o sea, si me fastidia, no sé, tender mi cama, ordenar mi cuarto, si me fastidian, como decías, las matemáticas, o de qué manera puedo sí llegar, ¿no? Y no tampoco estancarme o no solamente
ver la situación que es mala, como decías también lo de los viajes, o sea, porque va a pasar, pero planear alternativas, ¿no? Yo creo que son súper útiles todas las herramientas, pero lo que me gusta más es que puedes planear soluciones, que puedes poner objetivos también y que puedes ser flexible, ¿no? O sea, que también a veces no va a haber el Y el tiempo stop ese suficiente. pespa en ese instante, y no siempre te dan. Ajá. Pero ya a medida también que creo que lo practicas, como dices, lo vamos a ir aprendiendo. Y sobre todo también que lo vas adaptando a diferentes edades, que es también las herramientas que te da precisamente el libro. Amé este libro, como dice Eri, algo súper chévere es, se adapta y se acopla a todas las edades, se acopla incluso a uno, como decía Eri, yo puedo hacer este stop SP-SPA si dirijo un grupo, y por lo general mi grupo, y ahí pasa, la mayoría es disparejo de los grupos, y hay personas que tienen -0 de inteligencia emocional y otros tienen -20 y otros tienen 5 y otros tienen 10 y otros así sustantivamente, ¿no? Entonces, a veces estos conflictos también generan un ambiente o un clima laboral nefasto. ¿Por qué? Porque obviamente no se tiene esa inteligencia emocional y problemas se tiene a diario. Entonces, los hijos nos ayudan con estas dos herramientas que el libro plantea, soluciones como por ejemplo con el Stop SP-SPA, plantear incluso a mi hijo, ayudarlo a buscar una universidad, un cambio de escuela, una carrera que quiera escoger, ¿sí? ¿Qué sentimientos tengo respecto a esta carrera? ¿Qué sí me hace sentido? ¿Cuál es mi objetivo de vida? O sea, estas dos técnicas son súper valiosas, súper valiosas. Y es normal equivocarnos en el proceso y también es normal que tengamos respuestas que no queremos, pero irlo haciendo a diario va a ayudar mucho. Entonces, bueno, el libro nos deja otras técnicas como la técnica de Colombo, que es una técnica para ir pregunta y pregunta como un detective. Entonces, también si a veces no suelen sacar por allí información para poder preguntar. Quiero que algo que me gustó del libro, porque ya cerramos el libro hoy, es si yo fui un tirano, yo fui un dictador con mi hijo y de la noche a la mañana le vengo a aparecer con la técnica de Stop SP-SPA o con la técnica del rastreador de problemas, probablemente mi hijo me la ponga más complicada. Y no tengo que ser, no sé, el Dalai Lama para poder, o inspirarle tanta paz, o fingir a alguien que no soy para poder aplicar los métodos, ¿sí? Tengo que ser muy humano y decirle, mira, ¿sabes qué? Vamos a intentar este método, probablemente lo estábamos haciendo mal, estábamos haciendo ciertas cosas que en vez de en la conversación, en vez de acercarnos, nos alejaba más, intentemos con esto, ¿sí? Entonces yo creo que es realismo, es decirle a mi hijo, mira, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo estaba dañando nuestra relación, nuestra comunicación no venía bien, entonces vamos a intentar otro método que nos ayude y nos lastime menos, ¿sí? Entonces, la conclusión del libro es, no tienen que ser perfectos, no hay papás perfectos, pero te doy estas herramientas que las puedes utilizar con frecuencia y vas a tener resultados. La puedes utilizar de vez en cuando y vas a tener resultados. Lo que va a hacer que una cosa cobre más sentido es qué le funciona a tu familia y la constancia con la que la aplicaste. ¿Sí? Aquí no hay una fórmula mágica, no significa que no va a haber problemas, sí va a haber problemas, pero lo único que va a cambiar es la capacidad para resolver mejor ese problema. ¿Ok? Los problemas van a seguir existiendo, pero como familia los vamos a afrontar de una manera diferente. Esa es la intención del libro, de que nosotros tengamos nuestros problemas, tengamos nuestros días buenos y nuestros días malos, pero llenarnos de herramientas para que batallemos menos y para que logremos comunicarnos mejor y tener una familia un poquito más armoniosa. ¿Ok? Si alguien quiere acotar algo para terminar el libro. No, no hay ningún comentario, nada por ahí. Okay. Con gusto, Mirna, un abrazo.
Un abrazo para ti también y gracias por acompañar a familias también desde tu área, que es muy bonita. Si no tienen nada más que comentar, amén, amén, que así sea, amén. Si no tienen nada más que comentar, si algo les surgió dudas, recuerden, este libro lo pueden utilizar en cualquier etapa de sus vidas, a cualquier edad, con cualquier grupo, si de verdad lo hacen con este corazón de verdad, sí, cierto, Eri está aquí, por favor. Eri es de la tribu y quiero comentarlo, que salió público en el grabado. Eri y yo no nos conocíamos, nos conocimos por la tribu y ahora nos conocemos en persona y se está quedando acá en mi casa. Estamos de vacaciones, así que ella vino desde México. Es un gustazo tenerla aquí. Al contrario, Gis, yo creo que justo no sé, la magia de tu tribu es crear eso, ¿no? O sea, es como crear la necesidad de que, aunque estuviésemos virtual, hoy estamos físicamente, pero, pero es bien padre, ¿no? Gis es una excelente persona, no solo acá en la pantalla, pero ahora no solo les finge, no solo finge, tiene muchas facetas también muy divertidas y es un placer de verdad conocerla. Realmente me siento privilegiada de estar acá, chicas, no me envidien. No me envidien, pero sí, se dio todo. Venimos desde México y pues ya, tenemos que hacer un en vivo con más gente. Así de verdad, es un placer. Después vas a tener a todas aquí. Ya voy a ir separando el año para poderlas recibir. Entonces me avisan de Colombia, de México, qué fechas tengo que irlas recibiendo, ¿ya? Con anterioridad como la Eri. ¿Cuánto me avisaste? Como 2 meses, creo. Eri es muy precavida, me avisó con 2 meses de anticipación que iba a venir. Entonces, pobre de Luis. Sí. Entonces, la verdad es que es un gusto, en serio, es un gusto tenerla a ella aquí y ver cómo las familias de una u otra manera, no sé, como que nos afianzamos y semana a semana nos vamos contribuyendo, vamos aportándonos y miren, este libro ya se termina y me da chiste porque todavía no comenzábamos este libro, creo, y Eri ya me estaba comentando que iba a venir y miren, hoy justo la tengo aquí para cerrar libro. Así que es un placer, un honor estar con ustedes, con sus familias. Y bueno, ojalá que algún día pueda conocer a más personas de la tribu. Sé que muchas vienen muy lejos, pero realmente gracias por la confianza de poder llegar a sus casas. Actívense en las cámaras para podernos tomar una fotito. Porque esta junto con Eri, a ver. A ver. Eso. Al contrario, Gis, gracias a ti por todo este tiempo y por recibirnos en tu casa, porque si no vine sola también. Vino con su familia, por favor. Sí, y con un bebé acá. Y con la bebé. A ver, ¿cómo nos tomamos la foto? Para que salgamos, espera. Y no, después no vamos a salir. A ver. Eso. Déjenme dejar de compartir. Y no me hinchen, por favor, esperen un minuto. No sé cómo le saco. Ahí sí, tienes toda la razón. Mire, me absorbió. A la cuenta de una, a la cuenta de... Déjenme que las ponga. Sonrían. 1, 2, 3. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao.